Ser podcast. París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets, corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Bonjour. Supongo que también contemplando con preocupación todo lo que está ocurriendo en esa zona tan caliente del planeta, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Es una guerra de David contra Goliat, ¿eh? No hay que olvidar muchos elementos en ese conflicto. A Israel se le permite desarrollar un programa nuclear sin supervisión, se le permite incumplir resoluciones de la ONU, se le permiten tantas cosas, ¿no? Estrangular al pueblo palestino. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado para no identificar a Hamás con los palestinos, ¿no? Es una guerra entre un Estado y unos terroristas, no un Estado y un pueblo, ¿no? Sí. Bueno, en este caso yo creo que el factor sorpresa nos ha sorprendido evidentemente a Israel, que visiblemente no estaba preparado, y nos ha sorprendido a todos, ¿no? Y ya veo que hay precedentes históricos que empiezan a mencionarse, ¿no? La guerra del Yom Kippur, pero también el 11S, Pearl Harbor, y luego está el contexto internacional, porque había un acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que estaba a punto, se acercaban a la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas, contra lo cual está Irán, ¿no? Y ahí, bueno, hay todo un contexto geopolítico con seguramente Irán instigando este ataque de ayer. Y esta mañana estaba leyendo, un columnista de New York Times que conoce muy bien la zona, Thomas Friedman, sí, que alertaba sobre el impacto incluso que esto puede tener para Ucrania, ¿no? Porque precisamente lo que estábamos hablando en las noticias, ¿no? Los republicanos que quieren quitar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, y ahora Israel también requerirá seguramente ayuda militar de Estados Unidos. Bueno, y Friedman señalaba este punto para explicar que lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo y lo que sucederá en los próximos días tiene un eco, ¿no? Un impacto que va mucho más allá de Israel y Palestina. Sí, Friedman, que es un columnista judío, es quien mejor ha explicado un poco el trasfondo de este conflicto, y es alguien muy pesimista. Él mantiene siempre que cuando dos pueblos y dos religiones luchan por una misma ciudad y la consideran suya, con ese elemento de fanatismo que conllevan todas las religiones, se convierte en un conflicto irresoluble, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, vamos a confiar en que no se extienda, que no haya agentes o terceros en la zona, como tú has mencionado, ¿no? Como por ejemplo Irán, que aprovechen el río revuelto y que las cosas vayan a menos, porque además quien está al frente ahora mismo del Estado de Israel no es precisamente alguien con mucho temple para este tipo de situaciones. ¿Empezamos con lo que teníamos previsto? Muy bien. Venga. A girl cries in the early morning, woken by the sound of a gun. She knows somewhere somebody's dying beneath the rising sun. Outside the window of her cabana, the shadows are full of her fears. She knows her lover is out there somewhere, he's been on the run for years. Oh, the soul of El Salvador. El Salvador, Christy Moore. ¿Qué canción es esta? Christy Moore es un músico, cantante irlandés, bastante importante en Irlanda, que perteneció a un grupo mítico ahí, Plagsty. Una vez lo pusimos la canción de ellos, y es una canción de los años 80. Yo creo que tiene que ver con la guerra
El Salvador en aquella época. De hecho, la semana pasada estaba aquí en el estudio alguien que había sufrido las consecuencias de esa guerra, tenía sus piernas amputadas por una mina. La semana pasada hablábamos los estragos que dejan todas las guerras, no solamente esa. A veces pensamos que los daños son solamente físicos, pero las instituciones también sufren cuando no hay una reparación, y en consecuencia lo que se decide o no se decide acaba afectando a las personas que lo han sufrido, ¿no? Y fíjate aquí, si hablamos de memoria histórica, lo que sabemos en España. En El Salvador es quizá más complejo. La guerra civil terminó hace poco más de 30 años. Además, las vulneraciones a los derechos humanos no solamente se dieron durante la guerra, sino que se han seguido dando a lo largo de estos años, no solamente por las maras y la violencia callejera, sino también por parte del Estado. Sí. Y ahora Nayib Bukele, el actual presidente, afronta acusaciones precisamente de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos en su política contra las maras, las bandas, las pandillas de delincuentes. Bukele decretó el año pasado un estado de excepción. Ha habido una erosión de libertades civiles, un gobierno autoritario, además asumidamente autoritario, más de 70.000 detenidos durante mucho tiempo sin juicio, unos 7.000 de ellos eran inocentes, decenas de muertes encarcelados. Y luego, claro, ahí el reverso de esto es que ha habido en El Salvador, que era uno de los países sin guerra más violentos del mundo hace unos años, la delincuencia y la violencia ha caído de manera espectacular, hasta el punto de que Bukele se presenta como un modelo para otros líderes en América Latina, y Bukele realmente es muy popular. He visto cifras que llega hasta el 90% su popularidad, ¿no? Yo creo que la cuestión es a qué precio esta caída de la violencia y de la delincuencia, ¿no? Y es que los derechos humanos y la democracia son un lujo. Yo creo que hay dos maneras de verlo, ¿no? Lo que está ocurriendo en El Salvador actualmente supone el fin de décadas de violencia, o en realidad es un espejismo, y esta pendiente autoritaria supone otro episodio trágico en la historia de El Salvador. Queríamos hablar sobre estas exigencias en materia de derechos humanos que hay en El Salvador, y nos escucha desde Radio Barcelona, porque está de paso por aquí Miguel Montenegro, que es director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Es un gusto estar en Cadenas SER, ¿verdad? Esta mañana, pues listos por cualquier, cuestiones que están pasando en nuestro país y en el mundo entero. Yo me imagino, Miguel, que trabajas a dos tiempos, ¿no? Por un lado buscando justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas hace tantas décadas ya, y otras que a día de hoy se siguen cometiendo. Sí, por supuesto. Yo creo que en la actualidad todavía sigue el pueblo, más sobre todo las víctimas y los familiares, exigiendo una reparación integral a los hechos sucedidos durante el conflicto armado, situación que ni los gobiernos anteriores ni el actual ha cumplido en cuanto a tanto la recomendación de la Comisión de la Verdad, como también luego de haberse decretado en el 2016 nulidad de la ley de amnistía por inconstitucionalidad, y las recomendaciones que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio en su debido momento de crear una ley de reparación integral para las víctimas, tomando en cuenta a las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, pero esto ni lo cumplió los gobiernos anteriores ni lo está cumpliendo este gobierno en lo absoluto. Hola Miguel, ¿por qué hay tanta resistencia a cumplir? Yo creo que sí, hay algo muy importante de señalar. Creo que lo que han mostrado los gobiernos anteriores y el actual gobierno ha sido precisamente, con su actitud, es protección a los victimarios. Es cierto que ha hecho algunos, apoyos puntuales, ¿verdad? Sin embargo, no ha ampliado con el proceso de investigación. Pongamos el caso ejemplar de la masacre del Mozote, que es el único caso que ha tenido un avance importante, pero que también ha tenido obstrucciones por parte del sistema de justicia y el gobierno, por supuesto. Uno, en cuanto a la entrega de los archivos de la Fuerza Armada para poder proceder, a la investigación de ese crimen y otros crímenes que se han denunciado ante el sistema de justicia en nuestro país, como es la Fiscalía General de la República. Entonces, desde ahí, como que no hubiera, uno en tratar de investigar y otro de construir y aprobar
lo que es la ley de justicia transicional, que permitiría precisamente la investigación y los procesos judiciales contra los victimarios de esas graves violaciones a los derechos humanos. O sea que estamos hablando que en un principio el gobierno de Nayib Bukele, si hablamos en la actualidad, ofreció muchísimo, digamos, en cuanto a la reparación a las víctimas, ¿verdad? Apoyar a las víctimas, pero al final pues no hemos tenido ningún ni acercamiento ni atención por parte tanto de sus diputados y diputadas como también el mismo en cuanto a este tema de la reparación integral para las víctimas. Pero hay una cuestión que desde la perspectiva europea nos llama mucho la atención en ciertos países de América Latina, y es el concepto de impunidad, Miguel. ¿Por qué se produce? ¿Hay una falta de formación en materia de justicia? Sí, efectivamente. Es que yo creo que hay una cosa muy importante que hay que analizar, ¿verdad? En El Salvador nunca hubo justicia si no es a partir, más bien democracia, sino a partir de 1992, que finaliza el conflicto armado, empieza los acuerdos de paz, permiten, digamos, el desaparecimiento de los batallones élite, reducción de la Fuerza Armada, instauración de una nueva Policía Nacional Civil, una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y de ahí estamos hablando, y una serie de aspectos que viene, y iniciamos un proceso nuevo de democracia en nuestro país. Sin embargo, el tema no se fortaleció en ningún momento el sistema de justicia en nuestro país. ¿Eso qué permitió? Bueno, permitió dejar a un lado lo que es la lucha contra la impunidad y por supuesto la corrupción, que son problemas serios que dañan muchísimo lo que son los países democráticos. En este caso El Salvador, que estaba una democracia incipiente, frágil, ¿verdad? Lo que ha venido a suceder es que en la actualidad tengamos la situación que tenemos en estos momentos. O sea, no se permitió, no se fortaleció, y eso lo podemos ver claramente con la actitud del actual gobierno frente a lo que es la Corte Suprema de Justicia, sobre todo la Sala de lo Constitucional, cuando precisamente le da un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional allá en el 2020, igual que la Fiscalía General de la República. La destituyen, digamos, la Comisión para la Verificación de la impunidad, o más bien de lo que es impunidad, que es la CICIES, y una serie de aspectos que ha venido mostrando frente a una debilidad o más bien entreguismo por parte del sistema de justicia en nuestro país a la política de Nayib Bukele. ¿Y ahora qué está ocurriendo en El Salvador? Porque también hay detenciones masivas y acusaciones de vulneración de derechos humanos actualmente. Ya no estamos hablando del pasado ni de rendir cuentas por hace 30 años. Bueno, lo que sucede es de que yo creo que ni los gobiernos del FMLN, ni mucho menos Arena, respondieron a una necesidad urgente de la población del tema de la inseguridad. Estamos hablando del accionar de las pandillas, en verdad, con controles territoriales y las extorsiones, los desaparecimientos, las muertes que venían dando, claro, controladas en muchos barrios y colonias de todo el país. Entonces, a partir de eso, Nayib Bukele, en su ingreso, instauró lo que es el Plan Control Territorial, lo cual no dio resultados, sino hasta el 2022, el año pasado en marzo, que luego de haberse cometido en 2 días consecutivos la muerte de más de 80 personas, allí pide a la Asamblea Legislativa que apruebe lo que es el régimen de excepción. O sea que estamos hablando de la suspensión plena de las garantías constitucionales en nuestro país, lo que lleva, digamos, a una política, nosotros decimos una política de represión, amplitud en cuanto a las capturas masivas, sin tomar en cuenta la investigación, ni mucho menos, digamos, los derechos humanos que se contemplan tanto en la Constitución como los tratados internacionales. Por eso digo yo que, bueno, se suspenden las garantías constitucionales sin que se permita también lo que es digamos, en este caso, las personas, los familiares, poder contratar abogados o abogadas que pudieran mostrarse parte para su defensa. Entonces, no
no hay un proceso de investigación, sino hay un proceso ofensivo, digamos en este caso, por parte de la policía y la Fuerza Armada, que cercan barrios, colonias y capturan masivamente a la población por el hecho de ser sospechoso, por ser un lugar donde ha controlado, digamos, las pandillas, o simplemente porque los despisten y les ven que tienen un tatuaje. Luego instauran una línea telefónica donde cualquier persona puede denunciar a las personas mismas como sospechosos o miembros de pandilla. Entonces ese teléfono es usado de una manera incorrecta y de esa manera capturan muchísimas personas. Entonces estamos hablando, como bien lo decía, estamos hablando de que en la actualidad tenemos más de 70 personas detenidas y, como bien decía, 7.000 personas liberadas. Pero ¿qué pasa con las personas liberadas? Ellos están narrando su experiencia vivida en los penales del país, donde se les ha aplicado la tortura, se les ha aplicado el maltrato, y eso volvemos a repetir lo que son los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando que la tortura es un tema que se aborda precisamente no solamente en el tema de Naciones Unidas, sino también dentro del Estatuto de Roma, que establece precisamente la tortura como un crimen de lesa humanidad. Entonces, lo que estamos viendo son las graves violaciones a los derechos humanos que están cometiendo, no importa si son responsables o no son responsables, y yo creo que también todos los seres humanos merecen un trato digno. No, por eso establece tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, este es lo que está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, ni la Procuraduría ni las autoridades gubernamentales están dando una respuesta, digamos, a la demanda de los familiares que han fallecido dentro de los penales, sin dar una aclaración concreta qué pasó con sus seres queridos muertos, digamos, de una manera dudosa en nuestro país, entre ellas pues el tema de tortura y la falta de atención médica que se tenía que brindarse. Espero que tengas suficientes recursos, Miguel, para investigar todo lo que nos has contado aquí, todos estos desmanes que tienen que ver con crímenes contra la humanidad casi. Gracias por haberte pasado por Radio Barcelona, Miguel Montenegro, que es director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Un abrazo y cuídate. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Javier. Gracias, hasta luego. She knows her lover is out there somewhere. He's been on the run for a year. Vamos a parar un momento, Marc, y regresamos en nada, un minuto. Hasta ahora. Muy bien. Of El Salvador. Oh, the soul of El Salvador. Oh, the soul of El Salvador. Mar Bassets desde París. ¿Ha habido mucha cobertura en Francia, Mar, de la cumbre de la Unión Europea? La verdad es que ha habido, pero no excesiva, no mucha. Creo que al final no, me parece, por lo que estuve siguiendo, porque obviamente la seguí de lejos, pero tampoco dio noticias decisivas o grandes cambios, porque no hubo acuerdos finalmente, ¿no? Sí. Otra cumbre esta semana se ha retomado en el Vaticano el Sínodo sobre la sinodalidad, y el nombre parece un juego de palabras, pero realmente esta asamblea convocada por el Papa Francisco supone un evento donde se pueden dar cambios en la Iglesia. Por ejemplo, este sínodo, que comenzó en octubre del 21, es un hito en las reuniones de este tipo, porque por primera vez las mujeres y los laicos tienen voz y tienen voto, también por los temas que se van a abordar, desde el celibato de los sacerdotes, la bendición entre parejas del mismo sexo o el acceso de las mujeres al sacerdocio, más allá de hablar de varias materias que conciernen a la Iglesia. Para el Papa Francisco, el objetivo de este sínodo es reflexionar si religiosos, laicos, mujeres, hombres o la sociedad en su conjunto, esto digo literalmente, estamos caminando juntos, dice él. Sí, es curioso porque caminar juntos es etimológicamente el sentido de sínodo, que viene del griego sin, a la vez, y odos, camino. Y este es el sentido del sínodo, que en realidad es una asamblea, y esta expresión tan curiosa del sínodo sobre la no sé cómo decirlo, sinodalidad, es la asamblea sobre las asambleas, es decir, la asamblea sobre cómo decidir y cómo gobernar
la Iglesia católica, ¿no? Pero en realidad podría decidir el futuro de la Iglesia este sínodo, porque como dices, hay temas clave como el celibato de los sacerdotes, el papel de las mujeres, la posible bendición de las parejas homosexuales, y además abre una batalla, de hecho ya la ha abierto y está durando durante todo el papado de Francisco, entre el sector más progresista y más conservador, que desconfía profundamente de Francisco. Quizá aquí se está jugando el legado de este Papa, que ya tiene 86 años y no le queda mucho más tiempo. Sí, y se juega también el rumbo de la Iglesia en el futuro, ¿no? Para entender la relevancia de este sínodo está con nosotros Jesús Bastante, que es redactor en Religión Digital. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, Marc. Buenos días, Javier. ¿Se puede esperar algún cambio? Y claro, hablar de cambios en la Iglesia es casi hablar de siglos, ¿no? Claro, a la hora de hablar de una institución que tiene 2000 años y que cualquier cambio le cuesta siglos y amenaza con cismas cada paso que da, pues es complicado. Y más en este caso, porque como bien decía Marc, el sínodo de la sinodalidad en realidad es cómo entre todos vamos caminando todos para ver cómo podemos ir haciendo cosas todos. Es un hablar de nosotros mismos y de lo que estamos haciendo, pero sin un programa demasiado claro. El Papa Francisco es verdad que está intentando cambiar el modo de ejercer el poder y la autoridad en la Iglesia, pero también es cierto que todavía hoy, aunque sea formalmente, se sigue llamando sínodo de obispos, porque es la primera vez en la que participan personas que no son obispos, pero ni siquiera en la nomenclatura oficial se ha logrado cambiar el término de sínodo de obispos, que son los que tradicionalmente han tomado las decisiones en la Iglesia sin contar con los laicos. ¿Cuál es el calendario? Porque esta es una primera fase, la segunda creo que es en octubre del año que viene, ¿no? Sí, este proceso arranca en 2021, cuando el Papa decide que la Iglesia está madura para empezar a hablar de sí misma y que sean todos los que quieran hablar de ella y sobre ella que puedan plantear las hipótesis, lo que quieren que sea la Iglesia del futuro. Es un proceso que no arranca solo en 2021, sino que tiene, pues, digamos que prólogos. Está el famoso sínodo de la Amazonía, en la que se planteó el acceso de personas casadas al sacerdocio, un sínodo anterior en el que se planteó, no sé si lo recordáis, la cuestión de los divorciados vueltos a casar, si podían comulgar o no, que prácticamente formó un cisma entre los más ultraconservadores. Y de lo que se trata es de ir caminando y, según el criterio del Papa, ver hacia dónde nos lleva ese camino y ese diálogo, sin ningún tabú, pero también sin ninguna esperanza cierta de que vaya a haber un cambio revolucionario. Va a depender de lo que hablen las personas que estén allí este año y el que viene, de las propuestas que se hagan y al final de si el Papa ve que hay un consenso, un humus de acuerdo para poder cambiar determinadas cosas o no. Hola Jesús, ¿hasta dónde crees tú que puede llegar? Porque el hecho de que haya mujeres y laicos sentándose y participando en el sínodo, ¿esto tendrá un efecto? Por ejemplo, el tema del papel de las mujeres en la Iglesia, ¿crees que puede dar resultados y haber un cambio, un avance en esta cuestión? Yo creo que en cuanto al tema de la mujer sí que va a haber cambios, pero más que nada en la presencia y en la participación de las mujeres, que no nos olvidemos son más del 50% de católicos en el mundo y que apenas tienen responsabilidad. Yo creo que ahí sí. Otra cosa es que está bien, que sí, que hay mujeres, hay personas que no son obispos participando del sínodo, pero es complicado que encontremos, hay alguno, pero es complicado que encontremos entre los 454 miembros personas que podamos definir claramente en la teología de la liberación. Por ejemplo, antes estabais hablando del Salvador, pues no me imagino yo a Ignacio de Ellacuría, si estuviera vivo, en este sínodo. Hay algún caso, James Martin, por ejemplo, un jesuita que está trabajando con el colectivo LGTBI, que sí que está presente en el sínodo, que tiene voz, pero no tiene voto. Digamos que muchos de los laicos y de las mujeres que participan, con muchas excepciones, no son precisamente de una iglesia progresista. Entonces ahí es complicado también que haya cambios. Pero como procedimiento sí que es una puerta abierta y eso sí que es para la Iglesia revolucionario, que por primera vez en la historia las decisiones que se vayan a tomar no solo sean tomadas por señores de negro con una cruz en el pecho. Oye, ¿y en el programa, en el calendario o a corto o medio plazo, hay alguna mención o algún interés por reflexionar sobre los casos de abusos sexuales? Pues debería haberlos. De hecho, esta semana en la que se están planteando los temas en general, sí que se ha salido ya el asunto. Lo que pasa es que ese es un tema que la Iglesia lleva planteando con cierta seriedad desde hace años, pero que es verdad que no forma parte del corpus doctrinal de la Iglesia, sobre el papel
El único pecado que Jesús no perdona es el de cuando alguien abusa a un niño. Sobre el papel, en la realidad, lo estamos viendo esta semana, también en España, con casos no directamente de abusos sexuales, sino de abuso de otro tipo de poder, pues todavía a la Iglesia le cuesta mucho tomar decisiones efectivas. Y yo creo que en el sínodo ese tema va a salir mucho, pero no va a formar parte de las decisiones que se puedan tomar. Jesús Bastante, que es redactor en Religión Digital. Gracias por la explicación, Jesús. Un abrazo. Cuídate. Gracias a vosotros. Hasta luego. À travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit. Hacía tiempo que no escuchábamos música en francés, Marc. Sí, pues aquí estamos otra vez. Tombé dice El caído del cielo, se titula la canción, Jacques Higelin. Caído del cielo, se me está ocurriendo algún nombre. Marc Bassets, desde París, cuídate mucho. Gracias, igualmente. L'amour encore et toujours. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.